Recordemos, habíamos visto la demostración de la fórmula cerrada para la sucesión de Fibonacci por inducción. También vimos la fórmula cerrada eh, usando una demostración que involucraba fórmulas que tenían que ver con el número áureo. Recordemos la sucesión de Fibonacci Fn de forma recursiva venía dada por Fn igual Fn menos 1 más Fn menos 2, es decir, sumar los dos anteriores y f de 1 era 1 y f en 2 era 1, o también se podía agregar f en 0 igual 0 y tomar estos dos nada más, es lo mismo. Y la fórmula cerrada era fn igual 1 sobre raíz de 5, 1 más raíz de 5 sobre 2 a la n menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 a la n, y este era el número áureo. Entonces ahora vamos a ver la demostración de la fórmula cerrada, pero usando series de potencias. Específicamente vamos a usar esta función f grande de x, que es f1 más f2x más f3x cuadrado. Así tenemos el enésimo término, fn x a la n menos 1, que esto lo podemos escribir en términos de una serie como la sumatoria desde i igual 0, infinito, fi más 1, x a la i. Vamos a necesitar un resultado previo, que es que fn es menor a 2 a la n, con n mayor o igual a 1. Esto lo podemos ver por inducción. Primero, el caso base n igual 1, tenemos que f de 1 es 1 menor a 2 a la 1, que es 2, se cumple. El caso n igual 2 es f en 2 igual 1, que es menor a 2 al cuadrado, que es 4. También se cumple. Ahora vamos al paso inductivo. Supongamos que vale el caso enésimo. Fn menor a 2 a la n. Y usemos también que Fn menos 1 es menor a 2 a la n menos 1, usando inducción fuerte. ¿Qué pasa entonces con Fn más 1? Queremos ver que sea menor a 2 a la n más 1. Por la fórmula recursiva de Fibonacci, esto es Fn menos Fn menos 1. Usando la hipótesis, esto es menor que 2 a la n menos 2 a la n menos 1. Perdón, no sé por qué puse un menos, esto es más y esto es más. Ahora sí, entonces esto es igual a sacar 2n menos 1, factor común, y quedaría un 2 más 1, esto es 3, 2 a la n menos 1. Esto a su vez es menor a 4 por 2n menos 1. 4 es 2 al cuadrado. Y este 2 al cuadrado lo junto con el 2n menos 1 y queda 2 a la n más 1, que es lo que queríamos ver, así que vale esta fórmula. ¿Y para qué vamos a usar esa fórmula? Bueno, nosotros tenemos esta serie de potencia, pero es una suma infinita y no hay nada que nos asegure que esto converja para algún x. Entonces, esa cota de Fn nos va a ayudar a saber para qué x esto puede llegar a converger. Entonces, tomemos en cuenta esta serie. Sumatoria desde i igual 0 infinito, 2i más 1 x a la i. De alguna forma, esta serie la podemos tomar como una cota para la de Fibonacci, así que deberíamos ver la convergencia de esta serie. Vamos a usar el test de convergencia de la división o de D'Alembert, que es ver qué pasa con el límite del módulo de a sub n más 1 sobre a sub n.
Si aplicamos esto a nuestro a sub n, tenemos límite 2i más 2 sobre 2i más 1, donde se va a cancelar todo excepto un 2. Para el caso de series de potencias, esto significa que la serie converge para módulo de x menor a un medio. Eso simplemente es porque uno podría hacer esto mismo con el x adentro y se van a cancelar los x y va a quedar un módulo de x. Por lo tanto, esto significa que el radio de convergencia para x es en módulo menor a un medio. Es decir, si uno hace este límite con el módulo de x adentro, se va a cancelar el x a la i más 1 con el x de abajo a la i, quedando solo un módulo de x y este límite que es 2. Pero el criterio de D'Alembert nos decía que esto converge si es menor a 1 y de ahí es donde obtenemos esto. Ahí tenemos asegurada la convergencia de esta serie. Usando la cota anterior, entonces, tendríamos que la sumatoria de igual 0, infinito, f de i más 1, x a la i, esto, dado un x fijo, esto se acota con esta serie. Y si esta converge acá, en módulo x menor a un medio, tenemos asegurado que, por lo menos en este radio, esta también tiene que converger. Ahora que estamos seguros en dónde podemos trabajar con esta serie, vamos a tomar x cuadrado por f de x. Esto es, multiplicar por x cuadrado cada término, que en la serie lo podemos escribir como la serie desde igual 0 a infinito, fi más 1, y acá simplemente es xi más 2, que también se podría poner afuera de la serie, no hay ningún problema con eso. Similarmente vamos a tomar x por f de x, que va a ser f1x más f2x cuadrado, etc. Y esto va a ser la sumatoria de igual 0, infinito, fi más 1, xi más 1. Y lo que vamos a considerar es fx menos x fx menos x cuadrado fx. ¿Cómo va a ser esto? Consideremos f de x tiene esta forma. Cuando restemos menos x por f de x, estamos restando este. Es decir que tendríamos f2x menos f1 de x. Recién en x cuadrado vamos a tener f3 menos f en 2 menos, f en 3 menos f en 2 del x, que tiene x al cuadrado acá, menos f en 1. Y eso va a pasar con todos los que siguen. Vamos ahora a escribirlo. Si nosotros queremos 1 menos x cuadrado por f de x, esto es igual a f en 1 más f en 2 menos f en 1x más f en 3 menos f2 menos f1 x cuadrado más f4 menos f3 menos f2 x cubo, y ahora va a ser siempre igual. Es f5 menos f4 menos f3 x cuarta, y así con todos. El término general entonces sería fn más 1 menos fn menos fn menos 1, todo por x a la n. Como dijimos, esto es simplemente ir restando término a término. El primero
es constante f1, los otros no tienen término constante, después viene f2x, y el único que tiene algo con x es x por f de x, por eso aparece f2 menos f1 por x, y después sí, son siempre f3 menos f en 2 menos f en 1, y así van a ir subiendo todos. De ahí viene la fórmula. Ahora observemos lo siguiente. f2 menos f1, f2 menos f1, esto es 1 y esto es 1, así que esto que está acá es 0. Observemos estos, f3 menos f2 menos f1. ¿Qué ocurre? Más en general, esto que tenemos acá. La fórmula recursiva de Fibonacci nos dice que fn más 1 es igual a fn más fn menos 1. Entonces, si esto que está acá siempre es fn más 1, esto es 0. Esto es 0, esto es 0, esto es 0. Todo es 0. Porque esto de acá es 0. Esto de acá es 0. Todos van a ser 0. ¿Hay alguien que sobrevive? Este de acá, f1, que es 1. Con lo cual, tenemos que 1 menos x cuadrado menos x por f de x es igual a 1. Y de acá podemos despejar f de x, que sería 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Vale la pena recordar, si nosotros tenemos este polinomio, las raíces, si uno hace la fórmula resolvente de la cuadrática, queda 1 más menos raíz de 1 más 4 sobre 2, no es menos b, más menos b cuadrado, 4ac, siempre es 1 menos 1, 2a, así que x es 1 más menos raíz de 5 sobre 2, si tiene más el número áureo, y si tiene menos es el número que llamamos a veces psi. También podemos llamar φ1 al número con el más y φ2 al número con el menos. Vamos ahora a hacer fracciones parciales con esto de la siguiente forma. Queremos escribirlo como alguien sobre 1 menos φ1x más alguien 1 menos φ2x. Esto va a tener una razón que lo vamos a ver después. Ahora, si uno hace la cuenta para buscar A y B, yo no la voy a hacer, voy a poner directamente lo que da. A da 1 raíz de 5 φ1, B da menos 1 raíz de 5 φ2. Es simplemente resolver esta cuenta, igualar al 1 que tenemos arriba y encontrar el A y el B indicado, y usar a veces propiedades que tienen que ver con φ1 y φ2. Pero da esto. Así que f de x es igual a 1 raíz de 5 φ1, 1 menos φ1x menos φ2, 1 menos φ2x. Y acá está lo importante de haber podido escribirlo de esta forma. Usar la fórmula de la serie geométrica. 1 sobre 1 menos ax es lo mismo que la serie igual 0 infinito de ax a la n para módulo de x menor a 1. Nuestro x estaba en el radio de convergencia menor a 1/2, así que está metido dentro de este intervalo, por lo tanto podemos escribirlo así. Y ahora entonces sería convertir estos dos en series. F de x es 1 raíz de 5, ponemos este φ1 afuera de la serie
y ahora tendríamos la serie igual 0 infinito de AX, ahora tenemos Φ1X, así que esto es Φ1X a la I. En vez de N ponemos I. De la misma forma tenemos Φ2 y la serie igual 0 infinito de Φ2X a la I. Nuestras series son convergentes, así que podemos reescribirlas de esta forma, directamente poniendo una serie de 1 raíz de 5, Φ1 I más 1 uniendo este con este, menos, hacemos lo mismo acá, Φ2 I más 1 y ponemos el X y afuera. Y recordemos, f de x es esto, pero ¿qué era también? F de x era 1 sobre 1 menos x cuadrado. Y eso a su vez, ¿qué era? Era esta serie, fi más 1 xi. Entonces tenemos que la serie, esta que dijimos recién, igual 0 infinito, fi más 1 xi, es igual a esta nueva serie, i igual 0 infinito, 1 raíz de 5, Φ1 i más 1, menos Φ2 i más 1, x a la i. Con lo cual, si estas dos cosas son iguales, tenemos una serie, esto que está acá debería ser igual a todo lo que acompaña el xy. Por lo tanto, f n más 1 es igual a 1 raíz de 5, Φ1 i más 1, o n, acá ya usemos n, menos Φ2 n más 1. O lo que es lo mismo, Fn es igual a 1 raíz de 5, Φ1, 1 más raíz de 5 sobre 2, a la n menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 a la n. Y esto es lo que queríamos ver. Llegamos a la fórmula cerrada para la sucesión de Fibonacci usando serie de potencia.